Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian y bienvenidos. El día de hoy pues vamos a hablar sobre Amon, este genial personaje de la novela de Reverend Insanity. ¿Quién no quisiera tener esa habilidad y esa personalidad tan tranquila a la hora de afrontar problemas y la habilidad tan envidiable de poder? Oye, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser el nombre adecuado para la habilidad de Amon? O sea, volverse uno con el todo o que todos se vuelvan uno con él. Porque conforme está en un lugar se propaga como una infección. Eso no lo entendí mucho. O sea, todos empiezan a adoptar la característica de Amon. Y por ende, o, eh, ¿cómo se llama? Muestran los poderes de Amon. O simplemente Amon toma el dominio de sus cuerpos, pero puede utilizar los poderes Beyonders de las personas de ahí. No, creo que cuando Amon empieza a asimilar a todas las personas, ya sea Beyonders o no, independientemente del camino que sea, también pueden utilizar, creo, el poder de Amon y también el poder del Beyonder al cual la asimiló para que se convierta en uno de sus clones, por así decirlo. Y vimos que esto es reversible, así que no es como que alguien se convierte, saca un monóculo y se convierte en un clon de Amon y ya perdió para siempre. No, sino que esto se puede revertir. Bueno, mostrado en la misma novela por el propio Amon cuando eliminaron a su avatar principal, cuando se enfrentó a uno de los, ¿cómo se llama? Con Palex Zoroas, que es el ángel que está parasitando a Leonard. Cuando hubo el enfrentamiento y Amon estaba pues a punto de secuestrar a Klein o a Downey Dantes, algo así era el nombre de la personalidad que estaba en ese momento, pues ahí idearon todo un plan con el ángel del tiempo que era... No me acuerdo, me acuerdo del nombre del ángel del tiempo que está del lado del, ¿cómo se llama? De la Orden Aurora, que es con el dios caído, que el nombre del ángel es Ouroboros, algo así. Pero no me acuerdo del nombre del ángel del tiempo que está con Klein. No me acuerdo, pero es el que acaba de reencarnar y es un niño pequeño todavía. La cosa es que después de hacer todo un complot, logran detener a Amon y frenarlo. Y una vez que destruyen su avatar, pues todas las personas que se estaban empezando a comportar como Amon y empezaban a sacar un monóculo para poder ponérselo en el ojo y atacar a Klein, pues volvieron a la normalidad, como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera existido Amon, por así decirlo. Volviendo a sus orígenes, Amon, como sabemos, es hijo del antiguo dios Sol. Aquí hago un paréntesis y te digo, ¿te recuerdas más o menos quién era el antiguo dios Sol? Yo, por lo que recordé y lo que leí, se nos dice que él fue una persona que se arrastró desde las entrañas del, ¿cómo se llama? De una zona corrupta de Chernobyl, que era como un pozo petrolero que habían descubierto. Y ahí también cuando Klein lo visualiza, ese lugar, fue Amon quien le dijo estos datos, ¿no? Que les estoy contando, que su padre se había arrastrado a esa zona, que él salió, y cuando salió él tenía conocimiento de todo esto. Porque sabemos que cuando una persona consume las pociones para subir de nivel y obtener más habilidades de acuerdo a su secuencia, pues extrañamente se empiezan a grabar fragmentos o prácticamente un manual de uso de sus propios poderes que va a tener, ¿no? O sea, automáticamente se les da, viene con la poción incluida y se le impregna en la mente. Bueno, el antiguo dios Sol, después de que salió de ese lugar, después de que descubrió las características Beyonders y empezó a adquirirlas como loco, y descubrió que el primordial lo había infectado por dentro y estaba a punto de despertar en él, pues decidió expulsar algunas características para reducir así la carga. Es así como nace sus dos hijos, Adán y Amón. Adán vendría a ser un ángel de nivel 1 del camino espectador, viniendo con dos características del nivel 1, o sea, como dándole ya el paso para que se convierta al toque en una deidad, mientras que Amon nació con la unanicidad del camino del error y también como un ángel de nivel 1. Ambos nacieron prácticamente no como humanos, sino prácticamente como criaturas míticas, como ángeles. Por eso son tan poderosos y son eternos, por así decirlo. Luego de que el antiguo dios pues haya tenido sus dos hijos, se nos deja ver por ahí que fue Medici, ese ángel del camino del cazador, ay no me acuerdo, del cazador o de la guerra, que la cual su última secuencia es el sacerdote rojo. Ya, Medici, pues
Cuando se encuentra con Amon y Amon lo asusta al ponerse frente a él el monóculo y me dice y sabe que ya no es Klein, sino que era Amon el que estaba frente a él, pues teniendo miedo de que lo iba a acabar ahí mismo, le dice de que no se acuerda que fue él quien lo cuidó cuando era niño y que fue él el que le incendió su cabello. Esa traducción sí está un poco rara porque le dice, ¿no te acuerdas que fui yo quien te incendió el cabello? Pero creo que lo que quería decir Medici era que fue Amon el que le incendió el cabello a él. Porque Amon se ríe y siguiendo para adelante, ignorando a Medici después de asustarlo, voltea y le dice que mejor hagan un trato. Porque en verdad, o sea, Amon y Medici sí eran cercanos, porque en los inicios prácticamente Medici fue como su niñera. Así que, así que bueno, ahí ya verán. Eso es un pequeño fragmento que se nos deja ver en la novela para lo que fue la niñez de este personaje. También sabemos que se lleva con su hermano Adán, pues es ahí donde también quiero hacer un paréntesis, porque esto me deja una duda. ¿Amon sabía que Adán era como un respaldo de su padre? Porque por lo que entendimos en la novela, Adán vendría a ser como una copia de la identidad del antiguo dios Sol, ya que el antiguo dios Sol al ver que estaba perdiendo ante el primordial y que éste iba a reencarnar en él mismo, pues vota a Amon y también vota a Adán, pero Adán no lo vota como un hijo, sino lo vota como una copia de él mismo, o sea, como un respaldo pero en otro cuerpo, por así decirlo, creando otra entidad que vendría a ser Adán, o sea, un clon de la copia de esta persona. Y Adán, luego de eso, es considerado por el propio Amon como alguien celoso, le dicen. Le da un apelativo cuando está hablando con Clay hacia su hermano Adán como ese celoso. Él es el celoso de mi padre. Haciendo referencia que Adán es el que está muy comprometido con la resurrección del antiguo dios Sol. Recordemos que el antiguo dios Sol ha hecho muchos preparativos para renacer en cualquier ser que reúna ciertas características Beyonders, al igual que el primordial. O sea, son dos entidades que están ahí con mucho poder que están tratando de renacer. Y es ahí donde Klein hace énfasis en la palabra que usa Amon, que es celoso, y se empieza a preguntar y empieza a teorizar que de repente lo evalúa de esa forma Amon a Adán como celoso porque Adán es el que está tan dispuesto a ir tan lejos para que su padre resucite, incluso sacrificándose él mismo. Pero a nosotros se nos revela más adelante que, o sea, Adán no era que era una persona X que tenía una fe ferviente hacia el antiguo dios Sol, no, sino que era el mismo antiguo dios Sol como un respaldo de la mente del mismo que estaba tratando de revivirse él mismo. Y por eso me quedó como la duda, o sea, Amon sí sabía que su hermano Adán era el respaldo del antiguo dios Sol o no lo sabía. Eso como que me dejó un poco pensativo. También está lo que vendría a ser el dios caído. Recordemos que el antiguo dios Sol no solamente tiene como respaldo a Adán, también tiene al dios caído. ¿Quién es el dios caído? Es la entidad que salió de los restos del antiguo dios Sol. Para esto voy a contarles la breve historia de cómo fue la caída del antiguo dios Sol. Ya les dije que este se arrastró, que era un humano que al tener contacto con esta esencia negra extraña que corrompía a cualquier ser, pues terminó fundiéndose en ella. Años más tarde o milenios quizás, terminó arrastrándose de ahí con el conocimiento sobre lo que era el mundo Beyonder, y en base a eso pudo destruir a todas las entidades que se habían manifestado ya en nuestro plano. Habían surgido dragones, habían surgido elfos, habían surgido lo que vendrían a ser demonios, criaturas míticas, entidades como gigantes, ángeles y demás. O sea, por doquier era un mundo caótico y habían logrado formar un extraño equilibrio donde prácticamente la humanidad era una esclava de estos entes. O sea, ya saben cómo estábamos, nosotros estábamos hasta las caiguas. Vivíamos solamente porque le parecíamos graciosos a los demonios, a los gigantes, a los elfos y prácticamente servíamos como mano de obra barata. Eso es, hasta que llegó el antiguo dios Sol que con ese conocimiento logró hacer que todos caigan. Se bajó, literalmente se bajó a, ¿cómo se llama? A todos los antiguos reyes que se habían proclamado, como el de los elfos, a la demonia Lily, creo, a la de los gigantes, a la corte de los gigantes, creo también.
O no, me estoy equivocando en eso. La cosa es que cambió, o sea, causó una revolución que destruyó el status quo de ese momento. ¿Cómo se llama? Cazando a todas las entidades que fueran maléficas para la humanidad, por así decirlo. O eso es lo que yo comprendí cuando estaba leyendo la novela, porque él hizo un revuelo por completo y lo destruyó prácticamente todo. Claro, no lo hizo por bueno, lo hizo porque quería él subir de, ¿cómo se llama? Obtener más poder para lograr, ¿cómo se llama? Mm, combatir, se podría decir. Bueno, eso también es la duda que me queda. Sí, él sabía que había los dioses exteriores en ese entonces y por eso estaba anhelando consumir más y más pociones para obtener más y más poder para poder enfrentarlos. O solamente era por la necesidad de más poder o de repente también era por lo que les dije, ¿no? Por ese compañerismo hacia la humanidad y cómo este vio que estaba siendo pues pisoteada por estas entidades y las destruyó por completo. Aunque algunas obviamente las atrajo a su lado, es sabido hacia el dragón de la imaginación, que creo que según, no se nos dice directamente, pero son las expectativas que Klein nos muestra en la obra, donde él dice que él tenía la teoría de que el dragón de la imaginación se había unido al lado del antiguo dios Sol bajo otro nombre, bajo otro seudónimo, o sea, había traicionado a los de su raza y los habían destruido casi por completo, y él se había unido al antiguo dios Sol porque éste estaba arrasando con todas las entidades prácticamente. Él destruyó al antiguo dios, al lobo Feligrea, algo así. O sea, él había arrasado con todos y dejó a algunos que se unieron a su causa. Es aquí donde él descubre, cuando reúne todas las características Beyonders de estas entidades, que el primordial está despertando en él. Entonces elabora un plan. Él se arranca una parte de su costilla izquierda o derecha, o creo, no, él separa algo de él, dice, así dice la novela. Y de ahí nace el ángel oscuro o el ángel negro Sazir, creo que ese era su nombre. El cual vendría a ser como también el antiguo dios Sol, pero formado de su aspecto negativo, por así decirlo. Él encomienda al ángel Sazir a que reúna a los demás dioses, a los demás reyes ángeles. Y allí estaba la diosa de la noche eterna, el dios de la tormenta, el dios de la sabiduría y demás. Diversas entidades estaban alrededor. Ellos eran los dioses subsidiarios y también los reyes ángeles. Sazir los reunió y formó la organización que se llama la Redención de las Rosas. Es en esa organización donde planean eliminar al antiguo dios Sol. ¿Por qué lo planean eliminar? Pues no se nos dice, simplemente se nos dice que esto fue encomendado por el mismo antiguo dios Sol, y la voluntad de Sazir es la misma voluntad del antiguo dios Sol. Esa es una especulación que hace Klein, ¿no? ¿Por qué un ángel como Ouroboros conspiraría contra el antiguo dios Sol si él es el más leal a él? Vimos a lo largo de toda la novela que Ouroboros literalmente a cada rato para llorando la muerte del antiguo dios Sol. No llorando así, pero se nos notan las connotaciones que este hace y las lamentaciones que tiene, ya sea en la forma en que narran ciertas escenas o en cómo se nos muestra. Así de cómo este está relacionado con la Orden Aurora. Y ya vemos que la Orden Aurora son unos fanáticos del Dios caído. Y sabemos que el Dios caído vendría a ser, el hijo tardío del antiguo dios Sol, porque nació de las propias entrañas. Y esto les estoy contando ahorita su nacimiento, espérense. Ya, entonces, luego de que se fundó su organización, lograron acabar con el antiguo dios Sol. Pero el plan era que una vez que mataran, o creo que el antiguo dios Sol acabó con su vida, estos lo que tenían que hacer eran literalmente volver a unir su cuerpo y colocar cada característica en un lugar apropiado para que pueda resurgir nuevamente el antiguo dios Sol, pero esta vez sin el miedo a que el primordial resurge en él. Fue ahí donde ocurrió el acto de la traición o el banquete de la traición. Es donde el dios de la tormenta, el dios de la sabiduría y el dios Sol traicionan al antiguo dios Sol. ¿Cómo lo hacen? Devorando su cadáver. Así, el dios de la sabiduría agarra rápidamente el cerebro y se lo mete en su boca, comiéndoselo por completo. El dios de la tormenta agarra su brazo izquierdo y se lo devora con un hambre increíble. El dios del sol agarra el corazón y también se lo devora.
Esto no se nos dice si es frente a los otros dioses, no se nos dice si había un acuerdo tácito, pero se sabe que fue una traición causada por estos tres mismos, y es más que obvio que ellos habrán ideado un complot en el cual se quedaran a solas con el cadáver. Luego de que, mientras estaba cometiendo este acto tan aberrante para el antiguo dios Sol, pues de sus entrañas surge el dios caído, un niño pequeño, bueno, la forma de un niño pequeño, que empieza rápidamente a comerse las entrañas del antiguo dios Sol. Este vendría a ser el nacimiento del dios caído, que el dios caído no vendría a ser otro que también otro respaldo del antiguo dios Sol, quien en cierta medida se nos dice que no se esperaba esta traición. Él en verdad estaba confiando en que Sazir iba a lograr el esto, pero al final lo terminó traicionando el dios de la tormenta, el dios de la sabiduría y el dios del sol. Terminó cayendo por ellos mismos. Por eso les digo, un traidor siempre será un traidor. Y al final pasó, el dios de la sabiduría no era otro que el dragón de la imaginación, que había cambiado de bando para unírseles. Y en el momento más crucial, pues lo traicionó al antiguo dios Sol. Dicho todo esto, pues Amon sí creo que tenía conocimiento de que el dios caído era una parte de su padre, así que sí sabía que él era como un respaldo de su padre, por así decirlo. Por eso no estaba en tanta pelea con él. Pero respecto a Adán, creo que Amon no sabía que Adán era también otro respaldo de su padre. Eso me dejó con la duda. Bueno, a lo largo de la novela vamos a ver que Amon es, ¿cómo se podría decir? Es el dios de las travesuras. Le gusta bromear. Literalmente es el amo del robo. También puede robar de todo, desde talento hasta tu propia vida, tu propia entidad. El mismo Ángel Palex Zoroas lo dice. Él puede robarte. Él es como una infección. A donde llega él se puede propagar. Puede reemplazar a tus padres, puede reemplazar a tu familia, puede reemplazar a tu esposa, te puede reemplazar a ti. Y tú no te darás cuenta, te reemplazará a ti sin que te des cuenta. ¿Cómo así? A ti te tratarán como un desconocido, mientras que a él, tu esposa lo querrá, tus hijos hablarán con él como si fuera su padre, tus padres lo verán a él como a su hijo, y tú solamente verás cómo te desvaneces en el olvido. Dios, eso es algo muy fregado, muy cruel. O sea, prácticamente cambiará el destino, robará tu destino, robará tu historia, por así decirlo. Y él se adueñará de todo eso. Y lo peor es que ante los ojos de todo el mundo, él siempre fue él. O sea, él siempre fue tú. Y tú no eres nadie. Tiene uno de los poderes más peligrosos. A inicios de su camino, que es el camino del error, se nos muestra que el robo puede deberse a artículos pequeños. Puede robar cosas físicas, por así decirlo. Pero más adelante se va volviendo más específico. Puede robar de ahí talentos, de ahí puede robar características Beyonders, de ahí puede robar suerte o determinadas cosas. Hasta llegar a la última secuencia donde ya te permite robar el destino directamente de una persona. Que esta habilidad era la que quería utilizar para robarle el castillo de Zephyra a Klein, ¿no? Obviamente que ahí había una repercusión muy grande, pero sabemos lo astuto que era Amon. Y aquí hago hincapié a una famosa frase, ¿no? Que dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es cierto, porque Amon sabe más por viejo que por el propio Amon. Porque el tipo supo cómo llevar a Klein, incluso cuando éste pensaba que tenía todo en su control. Como cuando lo secuestró y se lo llevó para la ciudad de Plata, donde está ¿cómo se llama? El reino olvidado. Ya me olvidé cuál era el nombre. ¿El continente perdido? ¿El continente olvidado? El continente olvidado por Dios, algo así. No me acuerdo muy bien el nombre, pero como se lo lleva a ese lugar donde está Chernobyl, pues Amon lo reta, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ya estamos aquí, así que te dejo prácticamente que hagas lo que quieras. Si quieres escaparte, inténtalo. Yo te detendré y tú intentarás escapar. Entonces, Klein pensó utilizar esta oportunidad, como dijo, bien, entonces voy a subir de nivel, voy a actuar de acuerdo a mi poción, descubriendo más historia, porque creo que estaba en el camino del historiador, ¿no? O sea, estaba en la poción de historiador, creo. Sí, algo así se llama la poción. Y tenía que, para digerir más la poción correctamente y digerirla por completo, tenía que consumir historia. ¿Cómo consumir historia? O sea, descubrir eventos históricos que habían estado ocultos y que sean relevantemente importantes para una civilización. Esto le iba a ayudar a consumir su poción más rápidamente.
Fue ahí donde Klein pensó utilizar esto para que Amon le empezara a soltar, ¿cómo se llama?, pistas sobre lo que había ocurrido en este lugar y sobre su historia y cómo se llevaba con sus hermanos y todo el conocimiento que él tenía, para que de acuerdo a esto él empiece a digerir la poción. Pero cuando ocurrió todo esto, Klein no sabía que esto era parte del plan de Amon. Amon estaba tratando de que él digiriera la poción más rápidamente. Pero si Amon le dijera eso de que, oye, ¿sabes qué? Me has caído bien, te voy a ayudar. Que te voy a ayudar a digerir más tu poción. Klein hubiera sospechado inmediatamente por qué este le está pidiendo que le está ofreciendo ayudarle a digerir mejor la poción. Así que por eso Amon es muy astuto en ese aspecto. Y Amon quería que Klein digiriera más rápido la poción para que así le fuera más factible a la hora de robarle su destino, ¿no? Prácticamente ese era su plan. Que Klein haya subido un nivel más para que la repercusión entre sus caminos, o sea, el choque, no sea tan fuerte. Ya no sea de una secuencia uno a una secuencia 4 creo, o 3 creo, ¿no? Claro, una secuencia 3 inicial, sino una secuencia 3 finalizada. Entonces, eso era para que el destino, la repercusión de robarle el destino a una secuencia menor no sea tan fuerte, no sea como un... Él lo describen como que iba a haber una retribución de acuerdo a lo que él robe, algo así entendí que era como una regla respecto al robo del destino. Ya, pero bueno, luego más adelante también vimos a Mon cómo utilizó su ingenio, que es donde él le cuenta esto de la historia de su padre a Klein. Klein, luego de ver que Amon se había desaparecido de esta tierra abandonada de los dioses, pues va a Chernobyl, porque ahí había recibido un mensaje del antiguo dios Sol que había dejado a la ciudad de las sombras, que cuando saliera un hombre de la niebla le tenían que decir una sola palabra. ¿Y cuál era la palabra? Chernobyl. Y entonces Klein supo, no, en Chernobyl está ocurriendo algo en este lugar. Es donde va, baja abajo, y aquí es donde quiero hacer hincapié también. Él describe que ve unas armas futuristas, unas armas como pistolas, pero muy futuristas. Y esa es mi duda, ¿no? O sea, la humanidad, ¿hasta qué punto llegó antes de que ocurriera todo el colapso? Porque él describe, sabemos que Klein era de la edad moderna. Sabemos que en la edad moderna pues hay cosas increíbles, hay armas espectaculares. Pero Klein, cuando ve las armas en ese lugar en Chernobyl, la describe como algo muy futurístico. Dice, son armas futurísticas. O sea, ¿hasta qué punto llegó la humanidad en el pasado antes de que ocurriera todos estos eventos? Antes de que todo se fuera al demonio. Eso es lo que a mí me deja una duda increíble, ¿no? Me gustaría a mí que el autor nos mostrara eso. ¿Hasta qué punto llegó la humanidad y en qué momento ocurrió la caída? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Eso a mí me llamaría mucho la atención. ¿Cómo sucedió todo eso? ¿Cómo enfrentarían lo sobrenatural con la tecnología? Obviamente la tecnología perdería, pero habría una pequeña pelea, habría un pequeño choque entre los dos. Incluso quiero creer que habría personas que lograron en un momento complementar la tecnología con lo sobrenatural. Y sabemos que eso no logró a nada porque en la actualidad está todo destruido, ¿no? Y están empezando todo desde la era del vapor, pero en ese momento me imagino que pudo haberse dado, no pudo haber surgido. No creo que simplemente llegó un momento donde ¡pac!, se destruyó todo por completo y surgió todo de nuevo, no. Tuvo que haber ocurrido esa pelea, ese choque entre la tecnología, lo sobrenatural y un puñado que haya fusionado lo sobrenatural con la tecnología en ese tiempo. Y haya habido ese choque pero de forma brutal. Y nada, ahí es donde Amon termina apareciendo y donde le cuenta sobre lo que pasó de su padre. Y también le cuenta sobre el cosmos, con la intención de corromper a Klein. ¿Pero corromper en qué sentido? Bueno, en la novela de Lord of the Mystery, conforme tú sepas más de cosas que no deberías de saber, entidades te prestarán más atención. O sea, porque tú hay cosas que solamente ciertas entidades pueden saber. Y cuando tú las dices o las mencionas o tienes conocimiento de eso, entonces captas su atención, porque en sí nadie debería de saber de eso, ni pensar en eso. Y cuando Amon le contó eso a Klein, que era una secuencia inferior, algo que él no debería saber,
hizo que estas entidades se fijaran en él directamente, empezando a causar una corrupción en la mente de Klein. Menos mal que él estaba en el castillo de Séfira y rápidamente pudo contener esta corrupción, pero si no, lo iba a acabar por completo a Klein Moretti. Ahí hubiera quedado ¿cómo se llama? El Señor de los Misterios, ahí quedó, con la muerte de Klein Moretti convulsionando por esta corrupción mental. ¿Qué más podemos decir de esta criatura mítica que es Amon? Sabemos que su apariencia característica es la de un monóculo, una vestimenta como la de un mago, ¿no? Con un sombrero puntiagudo, con una tipo toga, y de ahí, de acuerdo al evento que se le presente, a veces luce con una camisa, otras como si fuera un cartero, que se nos mostró que era uno de sus avatares, o avatar, lo estoy pronunciando mal, uno de sus avatares. Y al final sabemos que terminó perdiendo contra Klein. Es importante recalcar que Amon llegó a convertirse en una deidad. Así como Adán llegó a convertirse en una deidad a través de provocar un cambio, provocar un cambio en el destino, pero a nivel mundial. Prácticamente creó una guerra y una pelea entre dioses. Gracias a eso Adán pudo avanzar y convertirse en una deidad. Y Amon lo que tenía que hacer era robarle la ascensión a alguien más. Es así que luego de convencer a la familia Bran mediante Medici y el complot de otros seres, pues lograron hacer que liberaran al señor Dor, o al señor Puerta. Una vez que lo liberaron, este era una entidad que había estado encerrada desde tiempos antiguos, porque había enloquecido debido a una corrupción. No se nos dice corrupción de qué, pero se nos deja entresaber, por así decirlo, que es algo relacionado con el cosmos. El cosmos está lleno de entidades, pues, aborrecibles, inentendibles, como Lovecraft. Prácticamente acuérdate de todo lo que decía Lovecraft en sus novelas. Hay algo innombrable, inmencionable, inconmensurable, todo lo que empiece con inmencionable, indescriptible, todo lo que empiece con in. Ya, y la cosa que esto había causado una gran corrupción dentro del señor Dor, el señor Puerta. Y cuando este salió, ya debido a esta corrupción y a este choque que había ocurrido en su mente, pues estaba muy cerca de la ascensión y él no se estaba controlando por completo, él había enloquecido. Y al salir de ahí, automáticamente pasó a ascender para convertirse en una deidad, por así decirlo. Esto también no se me quedó claro si él estaba a punto de convertirse en una deidad por él mismo o era debido a la corrupción, ya que las entidades exteriores lo habían corrompido y esa corrupción había incentivado que él se convierta o potenciado para que él se convierta en una deidad y así las entidades exteriores pudieran utilizar al señor Dor como deidad, pero como si fuera una marioneta para que pueda causar destrozos en el mundo y pudiera adelantar su venida de todas las deidades malignas exteriores. Eso sí no lo entendí. Pero la cosa es que cuando el señor Dor se libera, rápidamente empieza a ocurrir el ritual de ascensión para que éste se convierta en una deidad. Es ahí donde aparece Amon y Amon, pues utilizando sus recursos verbales y de todo, se da cuenta que el señor Dor al final pues sabe de su corrupción, sabe que está sufriendo y el señor Dor está lamentando existir prácticamente. Y Amon le dice que se deje poseer por él y él a cambio lo va a liberar de todo el sufrimiento. Recordemos que son miles de años que ha estado atrapado sufriendo esta corrupción. Ha estado, pues Dios, qué horrible. Y es donde el señor Dor pues acepta, ¿no? Él acepta someterse ante Amon y quiere ya que termine su sufrimiento. Es ahí donde Amon logra ascender como Dios como el error prácticamente. El camino cero del merodeador, el error. Y obtiene el dominio del señor Dor, o sea, de todas las puertas, el camino de todas las puertas. No, literalmente, o sea, podía abrir y cerrar puertas cuando quería. Suena como broma, suena como a joda ese poder, pero o sea, cuando se refiere a puertas, o sea, se refiere a todo. De sellos, puertas en lo que fuera, o sea, si han hecho una puerta o un sello para impedir tal cosa, pues él lo puede deshabilitar, porque él es el dios de eso, literalmente de eso, de los viajes y de todas esas cosas. La cosa es que gracias a eso logra ascender, y gracias a eso logra descubrir cómo entrar al castillo Sephiroth, por una abertura que había ahí.
Luego de eso, pues se enfrenta a Klein. Todos sabemos cómo acaba ese enfrentamiento. Klein lo termina venciendo porque dice, tú estás loco, pero yo estoy más loco. Y empieza a dejar que el Señor de los Misterios lo empiece a consumir. Y esta entidad, pues el castillo de Zephyria empieza a reconocer más a Klein como el verdadero dueño del castillo. Y Amon se queda como, ¿qué? Y es ahí donde Klein pues lo destruye por completo. Amon no muere porque cuando destruye lo que había destruido, se nos dice que era uno de los avatars, pero un avatar muy importante. Y Amon logra revivir, no revivir, pero aparece en un lugar oscuro. Y ahí es donde el antiguo dios Sol, que estaba reencarnando ya nuevamente ahora en su hijo Adán, que se había unido con el dios caído, pues le dice, ¿no? A Amon que no debió de enfrentarse a Klein. Le dice que él no conoce, no debió de enfrentarse porque él no conocía las palabras que eran sacrificio, virtud y valentía y otras cosas más, le dice. O sea, él sabía qué significaba, pero no las conocía porque literalmente, aunque era su hijo, no era un humano, era una criatura mítica. Y le dice que regrese a su lado, pero Amon le dice que no, que él quiere ir por el cosmos. Quizás ahí se encuentra la respuesta de qué significa ser humano. Y es ahí donde pues Amon parte. Y ahí también donde, o sea, la interacción entre, ¿cómo se llama? El antiguo dios Sol y Amon es como muy seca y fría. Se nos nota ahí que incluso el autor recalca diciendo que con una voz fría, monótona y seria le dice a Amon que él no conocía estas sensaciones y que regrese a su lado, por así decirlo. Y no sé, a mí, aunque sea algo frío, aunque se note que fue muy brusco y directo, se notaba en verdad el aprecio que le tenía el antiguo dios Sol a su hijo, o sea, Amon, porque literalmente lo salvó, literalmente le dijo que regresara con él. O sea, en verdad, aunque sea frío en su voz y en su tono, en verdad tenía un aprecio por su propio hijo, que era Amon, una criatura mítica, ¿no? Y nada, así acaba Lord of the Mystery y ahí acaba la historia de Amon, ¿no? Sé que aparece en la novela siguiente, en Lord of the Mysteries 2, que es El Círculo de lo Inevitable, pero no lo he leído, así que no puedo hablar de eso. Así que nada, nuestra historia de Amon acaba con él yéndose por el cosmos y a descubrir qué es lo que significa ser humano, porque recordemos que en la novela se nos dice que el universo es inmenso y este está habitado de criaturas extrañas y miles de dioses, así como diversas civilizaciones que están por ahí, por todas partes y por todos lados, porque una de las condiciones del camino del viajero, ¿cómo se llama? Del viajero, creo que así, que era que tenía que crear tres mitos en tres civilizaciones distintas en el universo. O sea, con eso ya te están diciendo que hay otras civilizaciones a lo largo del universo y que este universo está repleto de vida por todas partes y que de todas las deidades que hay por el universo, porque son demasiadas, las más importantes se han reunido alrededor del planeta Tierra. Ya saben, por los Céfiros. Aunque no se nos dice la más importante, pero se nos narra que son como unas 7. Ante nuestros ojos son las más importantes, pero quién sabe, de repente el autor nos revela que estas entidades no son nada, que son un pedazo de vagabundos del espacio, y en verdad hay entidades muchos peores que están en algunos rincones oscuros del universo que prácticamente nadie se atreve a ir. No lo sé. Eso sería todo. Gracias por haber llegado hasta el final. No sé, si tienen si ven que me he olvidado de alguna mención especial sobre nuestro querido personaje que es Amon, pues los invito a que lo escriban en los comentarios. Yo estoy más que gustoso de leerlos. Dicho todo esto, pues cuídense mucho, mantengan una sana distancia y chao.